¿Y las otras chicas estaban realmente riéndose de ella? Peor todavía, cuando entre él estaban gritando cosas y arrojándole toallas femeninas. Se las tiraban como si fueran cacahuates. ¡Ah! ¡Vaya, vaya! John Wayne desapareció. Mr. Morton se puso rojo. ¿Pudo tomar algunos nombres? Sí, no todos, pero creo que se acusarán entre ellas. Christine Hutchinson parecía ser la cabecilla. Como siempre. Chris y sus secuaces, murmuró Morton. Sí, Tina Blake, Rachel Spice, Helen Shires, Donna Thibodeau y su hermana Fern, Lila Grace, Jessica Upshaw y Sue Neill. Frunció el ceño. No me habría esperado eso de Sue. Nunca me ha parecido el tipo de persona capaz de hacer una cosa así. ¿Les habló a las culpables? Miss Desjardins sonrió sintiéndose muy desgraciada. Las hice salir de inmediato. Me puse demasiado nerviosa y Carrie tenía un ataque de histeria. Juntó las puntas de los dedos de ambas manos. ¿Piensa hablarles? Sí, respondió con cierta reluctancia. Me parece advertir un tono de... Probablemente, replicó ella con expresión abatida. Pero tengo techo de vidrio, ¿comprende? Sé cómo se sentían esas chicas. En medio de la situación yo solo quería tomar a la muchacha y sacudirla. Quizás exista algún instinto relacionado con la menstruación que hace que las mujeres sientan deseos de gruñir. No lo sé. No puedo olvidar el rostro de Susan Snell y la expresión con que miraba. Repitió prudentemente Mr. Morton. No comprendía a las mujeres y no tenía ningún deseo de hablar sobre la menstruación. Les hablaré mañana, prometió ella y se levantó. Tendré que hacerlas polvo por un lado y reconstruirlas por otro. Muy bien. Procure que el castigo corresponda a la falta que han cometido. Y si estima que debe enviar alguna de ellas a mi despacho, no tenga... Lo tendré en cuenta, replicó ella con amabilidad. A propósito, una bombilla se apagó mientras estaba tratando de calmarla. Fue el toque que faltaba. Enviaré un empleado de inmediato, dijo. Y gracias por su preocupación, Miss Desjardins. Por favor, dígale a Miss Fish que haga pasar a Billy y Henry. Por supuesto, dijo y salió. Se echó hacia atrás, se apoyó en la silla y dejó que todo el asunto resbalara de su mente. Cuando Billy DeLue y Henry Trennan, expertos en escabullirse a ciertas horas, entraron cabizbajos, Morton feliz los miró ceñudo y se preparó para hablar con severidad. Como le decía a menudo a Hank Grail a la hora del almuerzo, devoraba alumnos que habían escapado de clase. Inscripción tallada en un banco de la escuela secundaria de Chamberlain. Las rosas son rojas, el cielo azul, el azúcar es dulce, pero Kerry White come mierda. Bajó por la avenida Ewing y cruzó hacia la calle Carlin, en el semáforo de la esquina. Tenía la cabeza inclinada y trataba de no pensar en nada. Los calambres aparecían y desaparecían en oscuras oleadas que la oprimían y la hacían andar más despacio o apurar la marcha. Como un coche que tiene problemas con el carburador. Llevaba la mirada clavada en el suelo.
cuarzo que brillaba en el cemento, un rayado para jugar a la pata coja con un espectral contorno de tiza deslavado por la lluvia, bolitas de goma de mascar aplastadas contra el suelo, trozos de papel de estaño, envoltorios de caramelos. Todos odian y nunca dejan de hacerlo. Nunca se cansan de ello. Una moneda metida en una grieta le dio una patada. Imagínate a Chris Henderson cubierta de sangre y clamando piedad, con ratones correteando por su rostro. Bien, bien. Qué bueno sería el excremento de un perro con la huella de un zapato, tapas de botellas de algún chico había aplastado con una piedra, colillas. Estréllale la cabeza contra una piedra, contra una roca. Aplástales el corazón a todos. Bien, bien. Jesús nuestro Salvador, manso y humilde. Eso estaba bien para mamá, muy apropiado para ella. No tenía que andar entre lobos todos los días del año, en medio de un carnaval de risas, de bromas, de dedos que te señalan, de sonrisas despectivas. ¿Y no decía mamá que un día llegará el juicio final? El hombre de una estrella será hiel. El hombre de esa estrella será hiel y amargura, y ellos recibirán el azote de los escorpiones. Y un ángel con una espada. ¿Un ángel con una espada? Ojalá fuera hoy y Jesús no viniera con un cordero y un cayado de pastor, sino con una roca en cada mano para aplastar las risas y las burlas, para arrancar el mal y destruirlo en medio de los alaridos. Un Jesús terrible, cargado de sangre y de justicia. Si ella pudiera ser su brazo y su espada. Había tratado de ser como las demás. Había desafiado a su madre de 1000 pequeñas maneras. Había intentado deshacer el círculo que la rodeaba como una playa desde el primer día que salió del controlado ambiente de su pequeña casa de la calle Carlin para dirigirse a la escuela primaria con su Biblia bajo el brazo. Todavía recordaba el día, las miradas, el silencio espantoso y repentino que se había producido cuando se hincó de rodillas antes de la comida en el comedor de la escuela. Las risas habían comenzado ese día y había seguido escuchando su eco a través de los años. El círculo que la rodeaba era como la sangre. Podías limpiarla una y otra vez, estaría siempre ahí, indeleble, sucia. No había vuelto a arrodillarse en un sitio público, aunque no se lo había dicho a su madre. De todos modos, ella conservaba el recuerdo de la primera vez y ellos también. Había luchado encarnizadamente a propósito del campamento de verano de la iglesia cristiana. Y ella misma había conseguido el dinero haciendo trabajos de costura. Su madre le había dicho gravemente que era pecado, que era metodista y baptista y congregacionista, y que era pecado y reincidencia. Le prohibió practicar natación en el campamento. Sin embargo, aunque había nadado y se había reído cuando la zambulleron, hasta que ya no podía respirar y seguían manteniéndola bajo el agua, y se aterró y comenzó a gritar. Y había intentado participar en las actividades del campamento. Le habían hecho cientos de bromas pesadas, y había vuelto a casa en el coche de línea.
Una semana antes de lo previsto, con los ojos hundidos y enrojecidos de tanto llorar. Mamá la había recogido en la terminal y le había dicho sombríamente que debía conservar siempre el recuerdo de ese castigo como una prueba de que su madre sabía, de que tenía razón, de que la única posibilidad de salvación estaba dentro del círculo rojo, porque la puerta es estrecha, había dicho en el taxi. Al llegar a casa había encerrado a Carrie durante 6 horas en el armario. Su madre, por supuesto, le había prohibido que se duchara con las otras chicas, pero Carrie había escondido las cosas que necesitaba en el cajón con llave que tenía en la escuela, y lo había hecho de todas maneras, y había participado en ese ritual desnudo que le resultaba incómodo y la llenaba de vergüenza, con la esperanza de que el círculo se difuminara un poco, solo un poco. Pero hoy, oh, lo que había sucedido hoy. Tommy Herbert, de 5 años, paseaba en su bicicleta por la acera de enfrente. Un niño pequeño de mirada intensa que montaba una Schwinn de 50 centímetros con ruedas adicionales de un brillante color rojo. Canturreaba en voz baja. Cuando vio a Carrie, su rostro se iluminó y le sacó la lengua. «Hola, santurrona, cara de caca». Carrie le lanzó una mirada feroz cargada de incontrolable furia. La bicicleta se tambaleó sobre sus ruedas adicionales y súbitamente se precipitó al suelo. Carrie sonrió y siguió caminando. El sonido del llanto de Tommy era una música dulce y estridente para sus oídos. Si tan solo pudiera hacer que ocurriera algo así cada vez que se le antojara. Acababa de suceder. Se quedó totalmente inmóvil 7 casas antes de llegar a la suya, mirando el vacío sin comprender. Detrás, Tommy, lloroso, volvía a subir a su bicicleta, mientras se llevaba la mano a la rodilla que se había lastimado. Gritó algo, pero ella lo ignoró. Había sido insultada por expertos. Había estado pensando. «Cáete de esa bicicleta, chico. Cáete y pártete de tu maldita cabeza». Y algo había sucedido. Su mente se había... Buscó la palabra. Se había doblado. No era eso exactamente, pero se parecía. Se había producido una curiosa flexión mental, casi como doblar una barra de acero con la fuerza del codo. Tampoco era eso exactamente, pero no se le ocurría otra cosa. Un codo sin fuerza, el débil músculo de un bebé. «Doblégate». De pronto miró intensamente el gran ventanal de la casa de Mr. Jorrety. Pensó: «Vieja zorra, espantajo estúpido, ventana, rómpete». No ocurrió nada. El ventanal brilló sereno en el fresco resplandor de las 9 de la mañana. Otro calambre oprimió el estómago de Carrie y ella siguió caminando. Pero... «La luz y el cenicero. No olvides el cenicero». Dirigió su mirada. «La vieja zorra odia a mi mamá». Por encima del hombro, de nuevo apareció como si algo se doblara, pero muy débilmente. El flujo de sus pensamientos se sacudió como si se hubiera producido un burbujeo en un manantial profundo. El ventanal pareció ondear, nada más.
Podrían haberla engañado sus ojos. Podría haber sido eso. Su mente empezaba a sentirse cansada, a nublarse, y notaba el comienzo de un dolor de cabeza. Le ardían los ojos como si hubiera leído el Apocalipsis de una sentada. Siguió caminando hacia la pequeña casa blanca con póstigos azules. La conocida sensación de odio, amor, temor, comenzaba a agitarse dentro de ella. La hiedra trepaba por el costado oeste del bungalow. Siempre la llamaba el bungalow por decir la Casa Blanca, porque decir la Casa Blanca sonaba como un chiste político. Y mamá decía que todos los políticos eran maleantes y pecadores, y que con el tiempo entregarían al país en manos de esos rojos ateos, que mandarían al paredón a todos los que creían en Cristo, incluso a los católicos. Y la hiedra era pintoresca y ella lo sabía, pero a veces la odiaba. Algunas veces, como en ese momento, parecía la grotesca mano de un gigante, recorrida por grandes venas que había brotado del suelo para asir firmemente la casa. Se acercó arrastrando los pies.